Hola, buenas tardes, sean todos bienvenidos a esta actividad el día de hoy. Mi nombre es Veronique Chanoni y esta es la actividad número 13. El capítulo que nos ocupa el día de hoy es el capítulo número 10 titulado La jerarquía y la sabiduría. En este capítulo Tolkien nos viene diciendo que la humanidad en esencia está siendo guiada por la jerarquía y por la sabiduría, pero puede ser que haya personas que se preguntan o que no sepan qué es la jerarquía espiritual, porque en este libro él habla mucho, nombra mucho la jerarquía espiritual o la hermandad blanca. ¿Qué es la jerarquía espiritual? En esencia se refiere a una estructura ordenada de seres o entidades espirituales, cada uno con un nivel de conciencia, poder o desarrollo espiritual distinto. Esta jerarquía puede ser concebida como una escalera ascendente hacia la divinidad, donde cada peldaño representa un estado de evolución espiritual. La jerarquía nos ayuda a comprender la naturaleza de la realidad y nuestro lugar en ella. Nos sirve como una guía para la práctica espiritual y la búsqueda de la iluminación. Esto para todo individuo que ya haya iniciado un proceso y esté buscando respuesta. Nos ayuda a entender las leyes o principios universales que gobiernan el universo y tener en cuenta que la jerarquía está dividida en 7 ashram mayores, cada uno de los cuales tiene como cabeza a un gran ser quien sincroniza, sintetiza e inicia una nueva dirección en el cuerpo de su ashram. Un ashram, para aquellos que no sepan qué es esencialmente el lugar donde se recibe la enseñanza, el conocimiento y el estudio. Cada ashram está relacionado con uno de los 7 campos del quehacer humano, nos dice Tolkien. Son la política, la educación, la comunicación, las artes, la ciencia, la religión, la economía y las finanzas. Así pues, en la política suelen proporcionar un marco de valores y de principios morales que pueden influir en la toma de decisiones políticas. Por ejemplo, en la antigua Grecia, los filósofos griegos como Platón y Aristóteles explotaron las conexiones entre la filosofía, la política y la justicia. En la Edad Media, la Iglesia Católica ejerció una gran influencia en la política europea, estableciendo normas morales y sociales. En la Revolución Francesa, por ejemplo, los ideales de libertad, igualdad y fraternidad. ¿Cómo se manifiesta la jerarquía espiritual, por ejemplo, en la educación? Pues en los valores y en la ética, en los fundamentos morales. Muchos sistemas educativos, esencialmente aquellos con raíces religiosas, se basan en principios morales y éticos derivados de las creencias espirituales. También en el desarrollo del carácter, porque busca cultivar las virtudes como la honestidad, la compasión, la tolerancia y el respeto, valores que a menudo tienen sus raíces en enseñanzas espirituales. ¿Por qué? Pues, por ejemplo, muchas veces, a menudo en las clases de metafísica que damos, clases presenciales nivel básico, repetimos continuamente que uno tiene que trabajar y que tiene que trabajar en la mejora de su carácter, de no dejarnos llevar por las emociones. Entonces, cuando tú inicias este proceso, estás trabajando en el desarrollo de tu carácter. También en la cosmovisión y en el conocimiento, porque se plantean preguntas sobre el origen del universo
el significado de la vida y la naturaleza de la realidad. Son cuestiones que han sido exploradas en filosofías espirituales. También en la transmisión de conocimiento, porque transmiten conocimientos sobre diferentes culturas y tradiciones espirituales, lo que puede ampliar la perspectiva del estudiante. También las prácticas pedagógicas, como la meditación, porque esta práctica mejora la concentración, la atención plena y el bienestar emocional de los estudiantes. El servicio comunitario, porque el servicio a los demás es un valor central y fundamental. Los ambientes de aprendizaje, porque crean ambientes de aprendizaje que fomentan la reflexión, la espiritualidad y la conexión con algo más grande que uno mismo. Resumiendo, que la jerarquía espiritual influye en esta manera sutil y compleja de educar, mostrar, llevar el conocimiento. En los ARRAM, eh, transmitiendo valores y preguntas planteadas, las prácticas pedagógicas y los ambientes de aprendizaje. Sin embargo, también es importante reconocer que la educación debe ser inclusiva y respetuosa con la diversidad de creencias y perspectivas. Quiere decir que tenemos que respetar siempre las opiniones de los demás y la manera de ver que tengan los demás. ¿Cómo influye en la comunicación? Pues de una manera sutil pero profunda, en la comunicación humana. Esta influencia se manifiesta en diversos aspectos, desde la forma en que nos expresamos hasta la profundidad de nuestras conexiones con los demás, en la conciencia y en la percepción de la realidad, aportando una percepción más amplia y profunda de la realidad, lo que refleja una comunicación más comprensiva y compasiva. También en el desarrollo de la empatía y la conexión. ¿Cuál es el propósito de la comunicación? Pues yo diría que de transmitir la sabiduría, de inspirar y motivar a expresarnos correctamente mediante un lenguaje claro y conciso, la atención plena y la comprensión profunda. En las artes eh, es utilizado mediante símbolos y alegorías para representar conceptos espirituales complejos como la Trinidad, el paraíso o el infierno. Esto lo vemos representado en muchas pinturas. En los mitos y leyendas, porque muchas obras de arte se basan en mitos y leyendas que exploran temas universales como el bien y el mal, la vida y la muerte. En el microcosmos y el macrocosmos, porque el arte a menudo refleja la idea de que el universo es un sistema jerárquico, donde el ser humano ocupa un lugar específico. En la pintura, como decía antes, los iconos religiosos, los frescos de las catedrales y las pinturas renacentistas son ejemplos de cómo el arte ha sido utilizado para representar la jerarquía celestial y la vida, por ejemplo, de los maestros ascendidos. En la música sagrada, los cantos gregorianos, la música de las tradiciones espirituales, orientadas, son ejemplos de cómo la música se ha utilizado para conectar con lo divino y expresar emociones espirituales. En la literatura, la poesía mística y las novelas filosóficas exploran temas espirituales y existenciales, muy importantes. En la arquitectura lo vemos reflejado en las catedrales góticas, en las pagodas budistas y los templos hindúes. Son ejemplos de cómo la arquitectura puede ser una expresión de la jerarquía espiritual y una conexión con lo divino.
Resumiendo, la jerarquía espiritual ha influido profundamente en las artes, proporcionando una fuente de inspiración, un lenguaje simbólico y una conexión con lo trascendente. Aunque la expresión artística ha evolucionado a lo largo de la historia, la búsqueda del significado y la conexión con lo divino sigue siendo una fuerza impulsora en la creación artística. Sí, porque inspira mucho. En la ciencia el enfoque suele ser empírico y basado en la evidencia observable, en la motivación y en la creatividad, en la búsqueda del significado, en la inspiración. La belleza y el orden del universo pueden inspirar a los científicos a explorar y a comprender los misterios de la naturaleza. En la ética y en los valores, porque transmiten la responsabilidad social. Los científicos tienen una responsabilidad de utilizar sus conocimientos para el bien de la humanidad. Los valores humanos también, como la compasión y la justicia, pueden influir también en las decisiones de los científicos sobre cómo y qué investigar y aplicar sus descubrimientos. En la religión, en la conexión con lo divino. La jerarquía espiritual establece una conexión entre lo humano y lo divino, ofreciendo un camino para acercarse a la divinidad o a una fuerza superior. Los niveles de conciencia, porque cada nivel en la jerarquía representa un estado de conciencia diferente, con aquello en los niveles más altos poseyendo una mayor sabiduría y comprensión. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Que cuando una persona ingresa en una RAM, evidentemente todo lo aprendido ahí eh, va influyendo, por así decir, también en ir cambiando ese estado de conciencia. Por lo tanto, vas avanzando y vas adquiriendo una mayor sabiduría y una mayor comprensión. También el propósito y la función, porque cada ser dentro de la jerarquía espiritual tiene un propósito específico y una función en ese plan divino. En conclusión, la jerarquía espiritual es un concepto complejo y multifacético que ha desempeñado un papel muy importante. Si bien puede ofrecer un marco de referencia para la comprensión espiritual, es importante abordarla con una mente abierta y reconociendo su carácter simbólico y culturalmente específico. En la economía y en las finanzas también, porque enfatiza la honradez, y la transparencia, la honestidad, esa transparencia y la justicia, sobre todo, o lo correcto, diría yo, en los negocios. Un propósito superior, porque más allá de la ganancia, algunas personas ven los negocios como una forma de servicio y buscan generar un impacto positivo en el mundo. El bien común también, porque la idea de que la riqueza debe ser compartida y utilizada para el bien común, esto constituye un principio fundamental. Entonces, en estos ashram, nos dice Torco, es la razón por la cual todos los campos del quehacer humano, él lo denomina así, avanzan a una velocidad en que el personal que se encuentra en esos campos puede recibir y asimilar los tesoros que se les está siendo dado o enviado. Sin embargo, nos dice que existen condiciones desafortunadas en aquellos que reciben estos tesoros. ¿Cuáles son esas condiciones desafortunadas? Pues cuando el individuo en cuestión eh, está proyectando vanidad, ego, cristalización, un interés propio, espíritu de separatismo, espíritu de separación y espíritu de codicia.
Esto sucede cuando el individuo no trabaja en mejorar su carácter, no hace un trabajo, vamos a decir, individual de uno propio. Entonces causa eh, esto que acabo de decir, espíritu de separatismo, vanidad, etcétera, etcétera, espíritu de codicia y demás. Entonces, Tolkien nos dice que cuando esto pasa a un individuo es eh, que estos tesoros que se reciben en los Arram son despilfarrados, con lo cual ya se está haciendo un uso de este conocimiento en contra del bienestar humano y envenena, contamina y destruye a la madre naturaleza, causando grandes males a generaciones venideras. O sea, quiere decir que eh, esto va a tener una consecuencia a largo plazo. Esta es la razón por la cual se nos ha dicho que el conocimiento nos destruye o nos transformará. Claro, porque si te destruyes, si tú no te estás trabajando y te dejas llevar por todo esta mala influencia, vamos a decir. Pero te, te puede transformar, ¿no? Cuando tú haces justo lo contrario y es que te estás trabajando. Entonces, la transformación se convierte en un hecho solo cuando el individuo en cuestión o las personas que entran en este estudio busca a purificarse, a purificar. Se hace inclusiva y trabaja por la humanidad y los reinos inferiores. Los grandes seres, como la jerarquía espiritual, los maestros ascendidos, etcétera, etcétera, enfatizan una y otra vez la importancia de la meditación correcta, ya que es solo a través de la meditación que eventualmente la gente será capaz de visitar los Arram y traer estos tesoros para la transformación de la vida en la tierra. Esto es muy importante. Vale, entonces, em, ¿qué tenemos que tener en cuenta ya para ir concluyendo esta actividad de hoy? Es que cada ashram trata de otorgar ciertas joyas de sabiduría en su campo y de instar a los de ese campo, o sea, los que están trabajando o están asignados a ese campo, a avanzar, no a expensas de otros, sino para el beneficio de cada uno, ya que la fuente de toda sabiduría y conocimiento es una, la jerarquía espiritual. También tenemos que tener en cuenta que los ashram actúan como centros de enseñanza donde los seres espirituales más evolucionados imparten conocimientos a aquellos que están listos para recibirlos. Los maestros de los ashram sirven como guías espirituales para la humanidad, ayudando a la evolución de la conciencia. Entonces, cuando estas personas van evolucionando su conciencia, no solo que están avanzando, sino que están ayudando a su vez a, a otras personas dando este conocimiento. Cada ashram está conectado a una energía planetaria específica que influye en su función y en los seres que están asociados a él. Los ashrams juegan un papel crucial en la evolución espiritual de la humanidad, ayudando a los individuos a alcanzar niveles superiores de conciencia. Esto es fundamental porque cuando tú vas alcanzando niveles de conciencia superiores, eh, estás cambiando y estás cambiando tu entorno. Todo estudiante espiritual sincero debería pedir en la noche ir en conciencia proyectada a un ashram o a un retiro etérico. Y hasta aquí la actividad en el día de hoy. Mm,
Espero que se haya entendido correctamente este capítulo. Yo os saludo hasta la próxima actividad.